Saludos familia de Top Catholic Music. Estamos muy contentos en el día de hoy. Vamos a grabar un episodio especial. Un episodio donde hablaremos la importancia de la música católica en la adoración del Santísimo Sacramento. Pero ante todo, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en este programa y para que también toque tus corazones. Y decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para ser creado y renovará la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que citamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, a Mamá María también, vamos a pedir también por todos los músicos, en especial porque estamos hoy presentes, nuestro invitado el día de hoy, y para que también se haya la guía de todos aquellos que siempre buscan de la mano de Dios. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, como lo dije en un principio, hoy vamos a hablar de este tema tan importante, de cómo la música católica debe influenciar en las adoraciones al Santísimo Sacramento. Pero es importante resaltar también que nosotros tenemos como misión en Top Catholic Music, a través de este canal María Visión TV, promover la fe y los valores a través de la música católica. Y es un tema que nació en muchas preguntas, y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa. Tenemos a nuestro hermano Rafa Herrera. Un gusto, Rafa, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. Gracias a ti, Oliver. Para mí un placer más estar aquí acompañándote en este proyecto tan bueno que estás llevando a cabo. Así es. Bueno, Rafa, quisimos invitar a Rafa Herrera, ya que los que no lo conocen, Rafa es una persona, lo diría yo, me identifico mucho con él porque él es abogado de profesión, pero también es artista. Pero a su vez también tiene una gran misión de llevar un programa que se llama Presencia Real. Él habla en su programa de cómo es la importancia de Jesús Eucaristía. Y entonces, en esta inquietud de la importancia un poquito de cómo la música católica influye, quisimos hablar con Rafa porque él también pertenece a un grupo que se llama Adoremos. Queremos mandarle un saludo a todos los integrantes del grupo Adoremos, para que él sea el testimonio vivo que nos hable un poquito de esa importancia de la música católica en la adoración al Santísimo Sacramento. Primero, Rafa, quiero que desde tu palabra nos hable un poquito esa importancia de lo que es el Santísimo Sacramento para enfocarlo un poquito en la música católica. Exacto, en primer lugar es nuestra misión dentro de Presencia Real, poder junto a un grupo de, llamemos un conjunto de vivencias y experiencias, poder traer a la familia que se acerque a Jesús Eucaristía, a aprender a reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que no es un símbolo. Y creo que esto es algo que nuestros sacerdotes de una forma constante están haciendo dentro de cada misa dominical y diaria, donde tratan de explicarnos de que la hostia no significa simplemente, no es un símbolo que representa, sino que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, Jesús vivo dentro de ella. Y propiamente eso es lo que personalmente yo, desde hace ya casi 3 años, formalmente estamos en este movimiento de adoración eucarística, independientemente de lo que es la música. Ahora, eso nace como fruto, todo esto sale como fruto realmente de mi experiencia dentro de Adoremos, que es lo que está diciendo. Adoremos es un ministerio que estamos cumpliendo este año 11 años ya, haciendo adoraciones eucarísticas, donde invitamos a la comunidad a que viva una experiencia de adoración eucarística musical. ¿Ok? Porque, habría muchas cosas que tendríamos que hablar, pero la oración eucarística tradicionalmente, y aún siendo músico, pienso que de la forma más óptima se hace en silencio.
frente a Jesús. O sea, donde la música realmente pasa a ser algo realmente secundario, ¿no? Dentro de lo que es adorar a Jesús Eucaristía. O sea, no necesitas cantar ni ser músico o artista para orar a Jesús. Todos estamos llamados a eso, ¿no? Bueno, y es mi fe que cuando estemos en la vida eterna podamos pasar años adorándolo, aunque de una u otra forma sacaría la guitarra y cantaría, claro, ¿no? Porque es el carisma que tenemos, la música. Pero propiamente son dos cosas que no necesariamente tienen que ir juntos. Ahora, para nosotros, en nuestra espiritualidad, cuando tú juntas la música con la adoración eucarística, hay un proceso realmente, llámese en nuestro caso, de optimizar realmente esa conexión con el Señor cuando estamos frente a Él. Ahora, no es necesario, pero realmente es lo que se usa. Fíjate lo importante, Rafa, hablaba un poquito de eso, porque obviamente tú tienes la razón en ese sentido de que la adoración, si tú lo ves en la lógica, mucha gente no dirá, pero es que yo prefiero estar en silencio, ¿verdad? Concentrándome en ese momento tan íntimo con Jesús. Pero también la Iglesia Católica nos habla un poquito de esa música sacra que también nos conecta, también nos hace esa conexión desde el silencio, también abrir nuestros corazones y tener ese encuentro íntimo. Y nos hablaba un poquito tú de eso. Sabiendo un poco de esto, Rafa, porque es un hilo que muchos de los que nos estarán escuchando nos dirán, bueno, es necesario o no es necesario, como tú hablabas, tener música en los momentos de adoración. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los músicos católicos son adoradores. Entonces es importante también entender que existen varios parámetros para hacer una oración a través con la música católica. Pero el enfoque de este programa es llevar al que nos está escuchando la importancia de cómo ha tocado corazones la música en esos momentos de la adoración, Rafa. Tú que lo has vivido con las adoraciones a través del grupo Adoremos, lo has presenciado también como un laico, con tus hijos, con tu familia. Más allá de esto, ¿qué es tan importante la música cuando estás en ese momento de silencio? Ver los rostros. ¿Tú has visto algún rostro? Ver a esa persona que tú dices, wow, le está tocando en este momento esta canción, claro, que la preparamos o Dios lo quiso en ese momento. Mira, de una forma aislada, la música, como te decía, es un elemento adicional a lo que es la adoración. Personalmente, yo creo que yo desde niño, cuando alguna vez estaba frente al Santísimo, sin saber lo que hacía, ¿verdad? Porque tengo el privilegio de ser exalumno salesiano, o sea que desde muy jóvenes hacíamos la misa semanal, además de la misa del domingo, que a lo mejor nuestros padres nos obligaban a ir porque no sabíamos a qué íbamos, sino porque teníamos que ir, si no mi mamá se ponía brava. Pero siempre estuvimos como que en esa exposición, y para mí siempre el cantar o escuchar cantar me ayudaba realmente a pensar en Dios, ¿no? A pensar en Él, a decirle cosas, porque a veces no se nos hace muy fácil estar frente al Santísimo y hablarle, ¿no? Como si fuéramos una persona que es. Entonces, realmente nuestra relación con Dios es una relación 100% de amor. Es como que cada vez que estamos frente al Señor, en presencia real, es la forma más extraordinaria. Estamos realmente frente a dos personas que estamos viviendo una relación de amor, así como la que tú tienes cuando tienes a un hijo enfrente y lo miras y le dices qué lindo estás, papi, Dios te bendiga, y lo abrazas y lo besas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, cuando tú estás frente al Santísimo Sacramento, estás en ese momento donde lo que se dice, tú me miras y yo te miro, o sea, hay una conexión donde tú andas buscando esa unidad, ¿no? De amor perfecta, con el amor de los amores, o sea, estás frente al amor. Entonces, yo creo que la música, siendo un elemento adicional, también tendrías que traer a la mesa lo que son nuestras espiritualidades. Hay personas que realmente se conectan en el silencio.
pueden realmente sentir, comunicarse con el Señor en el silencio. Hay otras que tienen que rezar. Entonces rezan el rosario, rezan la coronilla, y todo este tipo de cosas son realmente, valen, ¿verdad? Para tú comunicarte con el Señor. En el caso mío, la música, estar frente al Señor y poder cantar, ya sea una canción propia que compusiste para Él, por ejemplo, es algo realmente, en mi caso, extraordinario. Que realmente me hace sentir en unidad con Él. Y eso, evidentemente, cuando viene de Dios, fluye a los que están alrededor de ti. Entonces, de repente, hay momentos que vivimos dentro de nuestra iglesia, momentos y también posiciones, llamemos geográficas. Un ejemplo, tú y yo estamos hablando en este momento en español porque venimos de un país donde se habla español. Me imagino que si a lo mejor hubiésemos nacido en el oriente, habláramos otro idioma diferente, ¿no? Igual, nuestra corriente es un poco más latinizada o tenemos ciertas influencias culturales, musicales, que puede suceder diferente en otros países, ¿no? Entonces, la música, te digo esto en cuanto a la música sacra. Personalmente, mucha de la música, por ejemplo, estamos acostumbrados a asociar el Santísimo Sacramento con la música litúrgica de monjes, a capela, de una música suave, bella, sublime. A mí personalmente me encanta, ¿verdad? Pero a lo mejor no es el carisma que yo tengo o el talento, ¿no? Entonces, ¿cómo tú poner tu música, cuando tú eres músico y vives la música, es parte de ti, cómo ofrecérselo al Señor? Yo creo que esto es un proceso cultural que ha venido dentro de nuestra iglesia. No es como un rito que está escrito. Decir, esta hora santa cantas esta canción o cantas aquella canción. Claro, con el tiempo, yo creo que tú lo decías muy bien, el hecho que tú hagas música, no necesariamente tienes que hacer música religiosa. Tú eres músico porque fue el talento que Dios te regaló desde siempre. Si tú descubres que ese talento te lo dio para que le cantaras a Él, vuelves otra vez a sonar las campanas, ¿no? Yo siempre digo que vivimos en un mundo espiritualmente como los juegos de video, que siempre hay uno que en lo que tocas esto, tan, suena, ganaste puntos, ¿no? Te acercaste más a Él. Entonces, son una cantidad de elementos que se conjugan y que no son excluyentes. No quiere decir que porque si tú no cantas, tu oración no fue efectiva o no fue buena. Ahora, como músico, es verdad, hay muchos músicos que son músicos cantantes católicos que escriben y cantan, interpretan música con contenido de Dios. ¿Ok? En el caso nuestro, contenido católico, de todo lo que son nuestra iglesia en general, ¿no? Nuestros dogmas, nuestra doctrina, la ponen dentro de las letras musicales y hacen una canción también litúrgica, por ejemplo, que va de acuerdo a lo que es la liturgia de la misa. O también simplemente le cantas expresándole a Dios el amor que tienes por Él, o tu necesidad, o tu arrepentimiento, lo que tú quieras, ¿no? Le cantas al amor. Entonces, eso definitivamente trasciende. En mi caso, nosotros estuve cantando en misa por más de 25 años, sirviendo en una de las parroquias aquí en Miami. Y bueno, fue una experiencia espectacular. Llegó un momento donde yo sentía que había un llamado diferente, ¿no? Ya empezaba a sentir como que tenía hambre nuevamente de ir más allá, y sin yo saberlo, el Señor nos envolvió en esto de la adoración. Se creó Adoremos y para nosotros fue una respuesta a lo que ya estábamos sintiendo. En el caso de mi esposa y yo, que compartimos el mismo carisma musical. Entonces, ahí empezamos. En primer lugar, es una conexión personal, ¿no? Cuando tú empiezas a cantarle al Señor junto con otros amigos, se hace algo realmente extraordinario. Claro. Cuando tú ves lo que está pasando alrededor de ti, porque Él propiamente, yo recuerdo en la primera vez que hicimos una oración como Adoremos, nosotros nos presentamos hace 11 años, me parece mentira, y la experiencia fue que
lo que marcaba la diferencia era que cuando éramos músicos católicos, todos los que estábamos ahí alguna vez habíamos grabado un CD, habíamos viajado cantando, todo este tipo de cosas. La gran diferencia era que no había, o sea, como que no había un factor personal de que lo hice bien o lo hice mal, en que me escucharon y me aplaudieron, en que se unieron a mí y repitieron. No, hubo como un clic directo con él, donde tú definitivamente estabas cantándole al amor de los amores y recibías, y tu intención musical no era otra cosa más que adorarlo, que era alabarle, que era exaltar su nombre, independientemente si habían fallas de sonido o no, independientemente de cualquier cosa que estaba pasando. Cuando terminamos esa oración, la gente que fue vino y se acercó a nosotros, abrazándonos y diciendo, wow, nunca antes había vivido esto, porque realmente esto era al menos aquí quizás tuvimos el privilegio que fuimos como un poco pioneros de esta realidad de las adoraciones musicales. Y entonces, claro, evidentemente tu parte humana, llamémoslo así, dice, wow, qué bonito estuvo, pero más lindo estuvo cuando empezaste a escuchar testimonios, como que gente después de ahí comenzó a ir al Santísimo Sacramento. O sea, eso era para nosotros decir, wow, ¿cuál es nuestra misión? Traer almas a Jesús. No sé, es una historia, yo pudiera hablarte toda la hora de lo que ha sido nuestra experiencia dentro del Ministerio Adoremos o en adoraciones musicales, que hoy en día en mi vida se ha transformado. Como te dije, la idea de presencia real sale propiamente de estas adoraciones musicales. Y ahora mismo estamos haciendo esta sociedad eucarística, de la cual te voy a hablar en breve también, que es otro fruto más que el Señor sigue regalando, y tú dices, bueno, si esto se está dando es porque estamos en buen camino con Él. Fíjate hablando un poquito de eso, Rafa, en mi experiencia, obviamente yo vengo con los valores cristianos católicos, vengo de una escuela igual católica, una escuela parroquial. Después que yo fui desarrollando mi fe, obviamente yo tuve un encuentro ya a los 24 años de edad, ese encuentro con Cristo, pero yo propiamente he vivido esa adoración con la música, con el acompañamiento de la música, ha sido aquí en Miami. A mí me impactó. Obviamente me gusta la música, por eso tenemos este programa Top Catholic Music, pero yo vi y sentí algo distinto. Porque como decías tú, a veces no todos tenemos el carisma. A veces a mí me ha pasado. Yo he llegado a una adoración y me he quedado sentado viendo. En mi mente no pasa nada. Pero cuando empieza la música, a veces yo empiezo a repetir hasta la misma música y me conecto de una intimidad tan grande con Cristo que yo digo, wow, lo que faltaba no es un show, porque la música no es un show, sino un acompañamiento. Pero también ese acompañamiento tiene que ser algo específico, y es lo que yo quiero llegar un poquito a esto. Tú, con tu experiencia, Rafa, ¿la música tiene que ser una música en específica o el músico que se prepara por una adoración? ¿Cómo hace esa preparación? ¿Cómo él hace la música? ¿Baja un poquito fuerte ante Dios? Te entiendo. Es una excelente pregunta, porque en nuestro caso quizás fue un proceso de descubrir, ¿no? A este punto, te repito, al menos aquí dentro de nuestra situación geográfica, fuimos pioneros, y sí, definitivamente llega un momento donde tú empiezas sin querer, como que el Señor te va, digamos revelando un plan que a lo mejor no ha sido escrito, pero yo pienso que sí existe. No cualquier música puedes presentar ahí. O sea, tú entiendes que a Dios tú le puedes dar todo lo que tú quieras, ¿no? No está mal, ¿ok? ¿Qué quiero decir yo? Si yo soy músico que hace una música un poco, llámese, bailable, por ejemplo,
Porque no tiene nada de mal danzarle al Señor, ¿no? Claro. O sea, con esto quiero decirte que no me atrevería a criticar a ningún estilo musical, ni a ningún género en general, ni a ningún instrumento, ¿no? Pero todo tiene un momento y un lugar. O sea, yo siempre, por ejemplo, tú no puedes pedirle, qué sé yo, tú no le puedes pedir perdón, un ejemplo, a tu novia, a tu esposa, muerto a la risa o bailando. O sea, sería como que yo te voy a pedir perdón mientras que estoy bailando y ya decía, un momentico, pero tú estás arrepentido realmente o estás bailando, ¿no? O viceversa, o le vas a declarar tu amor y entonces estás también de una forma a lo mejor demasiado llorando, que te dice, ya va, pero te pasa algo, tú estás arrepentido o realmente lo sientes. Entonces, sí se pudiera decir que empiezas a identificar unos momentos, ¿no? Que para los que están realmente en la oración eucarística, estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo de que hay momentos dentro de la oración eucarística donde la música va a llevarte a decir, ¿sabes qué? Vine hoy, Señor, a pedirte perdón, y estás dentro de la adoración musical, porque hay otra cosa que tú tendrías que diferenciar. Estar frente al Santísimo en una adoración eucarística no es un grupo de oración, ¿ok? No estás yendo a lo que normalmente en la parroquia se hace como un grupo de oración. Entonces en el grupo de oración empiezas con las alabanzas, al menos lo que se hace tradicionalmente aquí, ¿no? Y entonces hay canciones que son muy animadas, entonces luego vienes a una canción donde más suave y empiezas. No necesariamente es así. Sí debes, en base a lo que es la hora santa dentro de nuestra iglesia, ves que hay momentos realmente donde hay un momento de peticiones, hay un momento de adoración propiamente, hay un momento de agradecimiento, y hay un momento de invocación al Espíritu Santo. Yo creo que tuvimos la suerte de tener una sesión de crecimiento también junto a lo que yo diría, uno de los adoradores eucarísticos musicalmente hablando, que tenemos hoy en día, que es el compositor de Jesús está vivo, mi hermano querido Marco López. Y podíamos aprender también junto con él ciertos momentos, a identificar ciertos momentos y decir, hey, hermano músico, sé que estás animado, sé que tu estilo es pero el momento que estamos viviendo no es propiamente eso, ¿no? Claro. Y a veces no queremos escuchar eso, porque cuando tú individualizas, que es otra cosa que tú tienes que tener en mente, tú tienes que tener en mente que cuando tú estás en una oración eucarística pública, ¿verdad? Estás con la iglesia, estás con una comunidad, no estás tú solo. Entonces, son de esos detalles que tú tienes que decir, ya va un momentito, vamos a hacer algo, porque la misión no es que tú hagas un show. Qué bello cantas, qué bello, qué bien tocas, qué música. No, nosotros no estamos ahí para eso. Nosotros estamos para ayudarte a ti que vienes a la oración eucarística y sabes evidentemente que estás en una oración eucarística musical, a decir, ¿sabes qué? Vengo a vivir a Jesús Eucaristía, a presentarme frente a Él, y hay también momentos donde se ministra, o sea, que se ora verbalmente hablando, y hay también momentos de silencios que se hacen pequeños. La idea es, en el caso de Oremos, yo de verdad, si tienes la oportunidad, los invitaría de todo corazón a que asistan a una de nuestras adoraciones. Se viven muchos momentos, pero el centro es Él, no el grupo. Así es. Hay músicos, ¿verdad? Y si es verdad, a lo mejor te distraes con una voz muy bella o una voz muy fea, o sea, a lo mejor con algo que no te gusta o si te gusta. Somos humanos. Lo mismo te sucede en la misa, lo mismo te sucede cuando estás rezando el rosario y te distraes porque hay una señora que reza de esta forma o reza de aquello. Pero sí es importante entender de que sí hay una pauta, aunque no sea formal, sí hay unos lineamientos a los cuales tú deberías. Igual, a mí me pasa, y esto es bien interesante para los músicos católicos que nos están escuchando,
A mí me pasa que tengo el privilegio de poder caminar, acompañar a algunos músicos católicos hacia la adoración eucarística. Y uno de los consejos que yo normalmente siempre le digo, no puedes cantar una canción, por muy hermosa que sea, como decir, por la paz de la tierra, ¿no? Tú estás ahí para adorar a Jesús. Entonces, tu canción tiene que ir directamente a te amo, te necesito, Señor, ven a mí. O sea, ese tipo de comunicaciones, porque no le estamos cantando al amor, a la vida, a que es bueno una canción que al final termina hablando de dejar las drogas, un ejemplo. Qué hermoso canto, claro, ¿verdad? Qué hermoso que estés hablando como si estuvieras en ciertos problemas, chévere. Pero el momento que estás viviendo es un momento para Él, para llevar a tu comunidad a comunicarse, a adorarle a Él. Entonces es importante saber qué tema elige, no porque yo soy músico y grabé este CD, ¿verdad? Entonces en el CD hay una canción que sí dice Espíritu Santo, pero está bien lejos de que tú estés adorando al Espíritu Santo. O hablas de María, pero está bien lejos de que en ese momento estés en comunión con María adorando a Jesús. Entonces no puede ser una adoración eucarística para músicos. No puede ser que yo esté adorando al Señor y entonces fue a promocionar mis discos. ¿Me entiendes? Sí. Son dos escenarios realmente completamente diferentes y los dos son válidos, pero no frente al Señor. Sí, porque yo creo que el enfoque del adorador tiene que ser conducir a esas personas que están en ese momento a ese encuentro con Cristo. Adorar a Cristo. Por eso que nosotros traímos aquí en Top Catholic Music este tema, la importancia de la música católica en la adoración del Santísimo Sacramento. Y te digo por qué, Rafa, porque cuando vamos a hablar en especial a este grupo Adoremos, cuando yo veo un flyer o veo una invitación del grupo Adoremos, ya mi mente sé que hay una adoración esa noche o ese día. Yo cuando veo Adoremos en un lado, ya yo me identifico que hay una adoración. Así pasa con el grupo Leví, que está en la Guadalupe, en Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando yo veo una invitación, yo sé que hay una noche de adoración. Veo que hay grupos y tuve la oportunidad de ver una noche de adoración en un grupo de jóvenes en Madrid, en España, donde estuvieron participando muchos músicos católicos en una adoración. Y lo impactante es que más de 12,000 jóvenes, más de 12,000 personas, Hakuna. Y ese grupo se llama Hakuna. Hakuna nace no un grupo musical, así para un show, de concierto. Ellos nacen de adoración, de un grupo de alabanza. Entonces, yo veo que a veces hay músicos que también identifican, que uno se identifica, cuando tú escuchas la canción, tú dices, ese fue una noche de adoración donde yo compartí, porque hay canciones que ya son como plenamente de adoración, no son para conciertos como tal católicos. Entonces, por eso que quisimos hablar de este tema, porque son dos vertientes. Una cosa es un concierto netamente católico, que puede haber una adoración en esa noche, pero la música, si tú te pones a ver, y tú lo puedes corroborar, tú como músico, como adorador, cambia el tono. Por eso que te pregunté en un principio, los tonos cambian, porque yo he ido a conciertos donde está el show y tú bailas, sí, pero cuando se presenta Jesús Eucarístico, cambia. Mira, hay momentos, yo te digo, en estos 11 años han pasado muchas cosas frente al Santísimo y cosas que realmente a veces eran inesperadas, ¿no? Yo te puedo decir que sí han habido momentos donde estando frente al Santísimo se ha propiciado un momento realmente alegre, ¿ok?
Porque no, el hecho que tú estés frente a Jesús no quiere decir que estás simplemente, como quien dice, tienes a Jesús muerto en la cruz, ¿no? Claro. Hay un Jesús que está vivo ahí, que está cumpliendo una promesa. Yo creo que eso es un momento para celebrar. Ahora, es un momento solemne. ¿Me entiendes? Es como que, y lo hay momentos donde hay gente que está en un funeral y la voluntad era que cantaran una música bailable y o hay culturas donde lo que hacen es bailar. Todo es respetable, es muy difícil juzgar. Lo que sí yo creo que es importante para un músico, como músico, es que tú te ubiques donde estás, ¿no? Y hagas el esfuerzo de saber de dónde pones tu mirada. Y eso es importante para todos los músicos católicos. ¿Dónde pongo yo, dónde están mis ojos cuando estoy haciendo la música que estoy haciendo? Lo mismo sucede en la Eucaristía. O sea, yo tengo que decirlo, yo vengo de Venezuela y en Venezuela, litúrgicamente hablando, la música es muy libre, ¿no? Y yo aprendí, cuando llegué aquí me tocó aprender y tenía mucha rebeldía, también era bien jovencito y tenía rebeldía, pero ¿por qué no puedo cantar esto? ¿No? Porque nosotros allá, al menos en donde yo estaba, no voy a generalizar en toda Venezuela, pero sucedía eso, o en Latinoamérica en general, a veces cantamos música popular o secular, le poníamos letra católica, cristiana, y eso lo queríamos cantar en la misa. Y a mí me tocó aprender y entender de que no era así, de que había una liturgia y la música litúrgica tiene que estar preparada para la liturgia. No necesariamente porque diga toda la música que dice de Dios está apta para la liturgia. Igual pasa cuando estás frente al Santísimo. No necesariamente, esta canción es bella, yo a veces escucho, esta canción es bella. Sí, pero eso no tiene nada que ver con a lo que tú viniste. Entonces es un momento, que tú fuiste al Santísimo, estás tú solo, porque no había más nadie, y tú quisiste dedicarle esa canción a Jesús, esa es la que tú quieras. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor la canción ni siquiera habla de él, pero tú quieres dedicarle tu voz. Todo se vale a ese nivel, ¿no? Cuando tú estás. Pero frente al Santísimo, yo creo que tú tienes que tener una posición realmente coherente de lo que estás haciendo. Y la responsabilidad como músico es muy importante. Yo creo que esa misma idea de que yo puedo ser músico y no ser adorador, muchos músicos no la contemplan. No lo saben. Sí, sí. Saben que son músicos católicos, pero que han adorado, han ido a una adoración eucarística, pero evidentemente andan persiguiendo, perdón, se está persiguiendo propagar su música, ¿no? Y cantarle a Jesús, lo cual es bellísimo. Dios bendiga a todos los músicos católicos que a través de la música están edificando dentro de la iglesia con letras realmente que te hacen meditar. Por ejemplo, el hecho que nosotros podamos ir manejando en vacaciones o en nuestro trabajo y escuchando, consumiendo música católica, eso tiene un precio increíble. Aunque el músico católico no sea bien pagado en general a nivel económico, realmente el precio, no hay dinero que pague lo que hacen. ¿Cuántas transformaciones o conversiones han habido a través de una canción? Escuché esta canción, hermano, y esta canción, cuando escuché esto, realmente empezó a despertar algo en mí hacia Dios y le cambió la vida. Muchos de los músicos católicos vienen de una vida musical que su vida cambió luego que cantaron una canción cristiana. Yo no voy a nombrar, pero hay muchos músicos católicos que se han convertido en adoradores luego que han vivido una experiencia de adoración y te das cuenta donde ya yo no... Claro. A mí no me da pena decirlo, pero para mí yo puedo ir a un concierto católico muy bueno, musicalmente hablando, muy bueno. Pero si no está Jesús, para mí es como que bueno, comí, pero no comí lo que más quería o lo que necesitaba yo, ¿no? O sea, como que, bueno, fue una fiesta y me dieron esto y... es algo personal, ¿no? Estar frente a Jesús para mí lo es todo. Y una vez que tú estás ahí, pruebas de eso, tú no quieres volver atrás. Bueno, Rafa, y hablando un poquito de todo esto,
según tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué es tan importante entonces ustedes como músicos adoradores seguir promoviendo a los demás músicos, o nosotros como laicos, ¿verdad? Te lo digo, yo no soy músico. Nosotros tenemos este programa de Top Catholic Music porque nos gusta la música. Así es. Pero no soy músico. Pero ¿qué tan importante entonces ustedes como grupo que han ido creciendo? Porque yo veo que se presentan en una parroquia, están moviéndose siempre. Entender o dar a entender a los músicos que hay que adorar a Jesús y como separar un poquito de lo comercial, porque obviamente el músico católico vive de su música. Exacto. Pero en este momento, cuando está en la adoración al Santísimo Sacramento, se separa todo eso, Rafa. Mira, fíjate tú, porque te repito, no juzgar, no quisiera entrar a un punto de juzgar, como que juzgando sin querer juzgar, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo cantaba la misa, yo decía, no debería existir ningún músico católico que no cante la Eucaristía, ¿no? Porque esa es la fuente, la Eucaristía es la fuente. Yo creo que el Señor me llamó a este camino de la adoración, y ahora entiendo de que ojalá todos los músicos católicos puedan dedicar un tiempo para, con su talento, adorar a Jesús en la Eucaristía, ahí en su presencia real. Porque cuando están cantando a Jesús, ellos le cantan. Un músico católico le canta a Jesús, claro, a María, a nuestra iglesia, ¿me entiendes? Pero cuando tú estás frente a Él, las cosas pueden cambiar en tu vida y en tu ministerio también. Entonces, bien es cierto que no soy yo quien lo dice, ni una experiencia. Yo creo que el Señor de los señores, el amor de los amores, se ha ido develando al músico, al punto en que pudiera hacerse, como mal se dice, a lo mejor una moda. Muchos de los conciertos católicos ahora culminan en una oración eucarística. Bendito Dios por eso. Y eso ha sido algo que yo creo que el Señor se ha ido develando a todo el músico. Y bueno, para mí definitivamente es una confirmación de que estamos hechos para Él, para adorar a Jesús nacimos, claro, para amarle nacimos, para reconocerlo nacimos. Es nuestro primer llamado común de todos nosotros. Entonces, yo creo que el músico católico que de repente está en un momento donde tienes tu aspiración musical, ¿ok? Que quieres que hagas tus discos, tus canciones, que quieres tener tus fans, tu número de seguidores, que quieres ganarte tus premios, tu Grammy, tu Dove Award, todas las cosas que dan, no está mal, ¿me entiendes? Ahora, ¿dónde pones tu mirada? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Ganarte el premio o realmente llevar un alma que a través de tu música puedan las almas ir a Jesús Eucaristía? Entonces yo creo que sí es importante darse la oportunidad, ¿no? De decir, yo como músico católico, quiero vivir esto, quiero vivir esta experiencia, y no solo vivir, sino permanecer, ¿verdad? Como dice la canción, me viene, por ejemplo, Atenas, con su qué bien se está aquí en tu presencia. O sea, cuando tú empiezas a vivir eso, yo te lo digo, y nada más decirlo sin música, mi cuerpo vibra, porque estar frente a Jesús de Eucaristía no tiene precio. Cantarle aún más todavía, o sea, es doblemente. El que canta ahora 2 veces, y eso es una realidad que lo experimenta principalmente el músico católico. Entonces, yo sí creo que es un llamado, todos tenemos ese llamado de atención, a no distraernos. La música evidentemente va de la mano del ego, lamentablemente. Entonces, si tú hacemos música es porque queremos que alguien la oiga y le guste, ¿no? Eso es el sueño de todo el mundo. Bueno, por ejemplo, personalmente, a lo mejor alguna vez yo quise tener ese tipo de cosas, pero hoy en día lo que más anhelo es adorar al Señor
Y la música es un instrumento con o sin, pero la música es una forma de Claro. vivir a Cristo, es una forma de comunicarse con Él y de hacer de que muchos contigo puedan hacerlo. Fíjate, nosotros tuvimos en una parroquia, estuvimos hablando con el director de la música de esa parroquia. Lo invitamos al programa. Mira, tenemos un programa que se llama Top Catholic Music, músico católico. Y él me dice, mira, yo soy músico, yo canto en la misa, pero yo no tengo ningún disco. Y yo, no, hermanito, esto no se trata de que tú seas famoso o no. Claro. Lo que se trata es que tú le cantas para Dios y esta es nuestra misión. Promover la fe y los valores cristianos a través de la música. Y tú eres un músico católico porque eres el director de esta parroquia musical. Y entonces, hablando con él un poquito, él dice, oye, tienes razón, porque yo tengo más de 25 años, hermano, como músico. Y no he sacado mi primer disco. Y yo le digo, pero no, todo es para la gloria de Dios. Así que, lo que pasa es que a veces se malentiende también un poquito eso, Rafa. Obviamente, todos necesitamos nuestro sustento. Él me dice, mira, yo tengo un trabajo y mi trabajo no es la música como tal, pero soy músico, pues. Estudié música y bueno, se lo dedico, es todo mi talento a Dios los domingos, los sábados o cuando me llaman a una noche de adoración en mi parroquia. Y eso es lo importante, también es lo que nosotros venimos sumando en este programa para que tú que nos estás escuchando también entiendas, y tú como músico y como laico que también no eres músico sino un espectador más del músico, entiendas que también existe una persona viva, presente siempre en la Eucaristía, que es Jesús. Y es el mayor regalo que nosotros podemos tener. Y en base a eso, Rafa, ¿cuáles serían esos frutos tú que como adorador has podido vivir, sentir o has visto en esas adoraciones con la música católica? Mira, la verdad que si hay algo, la palabra frutos a mí me pega mucho desde niño, ¿no? Porque por sus frutos los reconocerán. Si no das fruto, ¿me entiendes? Bueno, tantas cosas que yo me acuerdo que de niño en el colegio nos enseñaban y que tú con el tiempo empiezas a entender un poco más, ¿no? Lo que nos falta. Pero ha sido tan impresionante lo que yo he vivido a través de la música en nuestras adoraciones eucarísticas. Como han habido sanaciones que no lo hace la música, pero lo hace el Señor cuando tú estás ahí ministrando. O sea, es algo que realmente no tiene precio. Nosotros tuvimos una experiencia, personalmente para mí fue muy fuerte durante toda la pandemia. Nosotros adoramos por más de un año, hacíamos adoraciones musicales virtuales. Todos los días a las 9 de la noche, al punto que el 24 de diciembre, el 31 de enero, yo ponía, durante ese año de pandemia, ponía adoraciones y conseguimos tener adoradores de todas partes de Latinoamérica. Diría del mundo porque habían algunos de España también. Y hacíamos, cada uno tenía, o sea, cada orador tenía un día en especial. Y la cantidad de testimonios que obtuvimos escritos a través de las redes sociales, donde hubo personas que pudieron acompañar a su familiar, a su esposo. En este caso me acuerdo de una señora que propiamente su esposo nos pedía oraciones por su esposo porque tenía el COVID y murió. Y ella después decía, si no hubiese sido por ustedes, o sea, a raíz de lo que nosotros vivimos con estas adoraciones musicales, lo que ella vivió, pudo poder acompañar a su esposo, despedirse de su esposo y después de ahí recuperarse e integrarse a su parroquia una vez que abrieron las iglesias de una forma formidable. Eso a mí de verdad me marcó mucho y decía, wow, qué grande es Dios. Y cada vez que terminamos una oración, la cantidad de testimonios que recibimos también luego a través de nuestras redes sociales, es increíble, como que wow, no había escuchado esto, qué bello. Siempre está el comentario, qué bello cantan, qué bello lo hacen. La verdad que para nosotros eso no era nada, pero cada vez que nos dicen, estuve orando por mi hijo y mi hijo logró tal cosa, estuve orando por esto y esto sucedió, como el Señor, tú sabes, se derrama en un ambiente donde tú no eres más que un servidor, eso no tiene. Personalmente, yo siento que en mi vida he recibido muchas
mucho fruto. Yo tengo 4 hijos y mis hijos ahorita son adoradores siendo niños, y la gente pensará que yo paso todo el día detrás de ellos para que ellos hagan eso, y no es así. Inclusive ellos a veces cantan canciones que escucharon en la misa que ni siquiera nosotros cantamos, y ellos la cantan, y mi esposo y yo nos quedamos como que ¿de dónde sacó esa canción? ¿No? Y tú te das cuenta cómo el Señor, ya ellos tienen una relación, y ellos van y ven el Santísimo y se arrodillan, y sabes, hay tantas cosas tan bellas que han sucedido a nivel de nuestra familia, que es nuestro primer prójimo, que se han podido, mis hermanos hoy en día visitan al Santísimo, y eso para mí no tiene precio. Claro. ¿Me entiendes? Ya para ir cerrando, Rafa, me gustaría que le diera un mensaje a todos los que nos están viendo en este programa Top Catholic Music a través de nuestro hermano de Maravisión TV. Lo importante entonces, cómo involucrar a nuestra familia y cómo la música sigue tocando corazones en las adoraciones al Santísimo Sacramento. Bueno, lo primero que yo tendría que decir es que asiste a la oración eucarística, ¿no? Preséntate frente a Jesús ahorita que estás en comienzo de año, y retomas un nuevo comienzo en tu vida presentándote frente a Jesús en un Santísimo, ¿verdad? Ya sea en tu parroquia o en una capilla de oración, y ahí dile: aquí estoy, Señor. Si no sabes qué hacer musicalmente, te voy a aconsejar algo. Colócate unos audífonos y pones una música de adoración, y tú vas a ver cómo eso te ayuda, y después de la segunda canción, te lo prometo, que te lo vas a quitar y no vas a parar de decir cosas bellas. La música está hecha, lo único que creemos que la música está hecha por Dios y para Dios. O sea, abraza la música católica, escúchala, también escucha sus mensajes, y luego ve allá y vívela frente a Jesús Eucaristía. Pero lo primero que tienes que hacer es hacerte ese compromiso de ir a Jesús Eucaristía. Fíjate aquí, Rafa, dice: cuando la música nace de la adoración y conduce a la adoración, los católicos experimentan una fe viva, una iglesia más orante y una comunidad transformada por la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Amén. De verdad que ha sido un placer. Gracias, Rafa. Déjanos tus redes sociales, tantas tuya personal como la del grupo de adoración. Son varias, pero en primer lugar, evidentemente, Presencia Real Oficial, que es el programa donde hablamos de adoración eucarística. Pero también te voy a invitar, si eres hombre y estás ahí escuchándonos, o tienes algún hombre en tu familia, dile que vaya a sociedadeucarística.org, y de alguna forma se comprometa, vaya, lea, y si siente el llamado, se comprometa con nosotros a adorar al Señor semanalmente, aunque sea 15 minutos. Ahí nos podemos conseguir, escribirnos por nuestras redes sociales, y ahí estamos para conversar del Señor en cada momento. Así es. Muchas gracias, Rafa, por estar en este programa. Gracias a ti, Oliver. Y bueno, mucho éxito. Te invitamos entonces que participes en la adoración eucarística, y la música siempre va a transformar nuestros corazones. Para nosotros ha sido un placer estar en este episodio de Top Catholic Music a través de nuestro hermano de Maravisión TV. Así que también recuerde darle like, compartir con tus amigos para llegar a muchos más corazones. Ha sido un placer para nosotros. Paz y bien, y que Dios nos bendiga.